Ahora, en esta historia clásica de la filosofía, más allá de las interpretaciones posteriores acerca de esto, hay que recordar que toda historia de la filosofía parte de una perspectiva específica. Incluso un autor que se lee mucho dentro de historia de la filosofía como guía, como manual para entender la misma, que es Frederick Copleston, en la introducción a su historia de la filosofía, señala que la historia que él hace es una perspectiva escolástica, es una perspectiva que ya tiene un trasfondo, ¿sí? Sabemos que Copleston era creyente y entonces la perspectiva de la historia de la filosofía va a estar guiada por eso, ¿sí? Si nosotros planteamos, por ejemplo, que toda la filosofía busca en todo caso un fundamento, incluso podríamos leer la historia bajo esa perspectiva, buscando qué filósofos o cuáles son los filósofos que buscan establecer un fundamento a todas las demás cosas, ¿sí? Un fundamento al mundo, ¿sí? Cuáles son los principios que lo crean, ¿no? Aunque no necesariamente toda filosofía tiene que ir por ese lado. Incluso podríamos, bajo cierta perspectiva, desestimar la historia y partir simplemente de la relación con algunas otras disciplinas. Por ejemplo, dentro de la filosofía de la ciencia o de la lógica o de ciertas eh, disciplinas más actuales que pueden resultar de la hibridación con otras ramas, podríamos encontrar que se podría relacionar más con problemas actuales de matemáticas o de alguna otra cosa que de toda la historia. O sea, no necesariamente se tendría que comprender toda la historia anterior de la filosofía. Entonces podríamos decir, bueno, todo eso no nos interesa saber, ¿no? O bien que no se estimó el aporte de tal autor que es importante para tal y tal tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esta historia tenía un fin específico o como menciona Onfray, ya parte desde un punto de vista muy específico, el cual se repite y se repite sin analizarlo. Entonces, fuera de esta cuestión que hay que tener en cuenta de la problemática de establecer una historia canónica de la filosofía, que probablemente es la que siempre vamos a ir aprendiendo. Más allá de todas estas discusiones, pues aquí estamos viendo la historia, digamos, tradicional, el eje tradicional este, que estructura la filosofía como historia. En este caso, entonces, tenemos lo que se conoce como una división entre los filósofos, digamos, mayores, más importantes, y unos filósofos menores. Y entonces vamos a tener la división que se hace entre socráticos y presocráticos, o entre Sócrates y sus discípulos y los presocráticos. Y ese término está, como digo, cuestionado porque probablemente un presocrático haya vivido en el mismo tiempo que Sócrates o incluso posteriormente a Sócrates, pero se menciona como presocrático por la idea. Supongamos que alguien está hablando de logos y el otro empieza a hablar de sus explicaciones en torno utilizando seres sobrenaturales, y entonces va a decir, no, bueno, su pensamiento es retrógrado. Y entonces en este caso, como su pensamiento está basado en pensamientos antiguos, entonces es presocrático, está partiendo de categorías anteriores, ¿sí? No quiero decir que así sea el caso, pero digamos que hay un criterio que utilizaron en su tiempo para hacer esta división. Sin embargo, este criterio está, como digo, cuestionado, porque podría ser contemporáneos, o incluso pasaría como con las historias en general. La historia la escriben los vencidos, los vencedores, no la escriben los vencidos quedan fuera de la historia en general. Entonces, en términos políticos, probablemente triunfó uno y se dejó de lado a otro. Y esto puede darse en varios casos de la historia. Por ejemplo, la historia en general de la conquista en México muchas veces tiene este carácter de importancia de los españoles, ¿no?
donde se va a hablar de la noche triste o de algunos elementos que van a decir, bueno, es triste, está mal, etcétera, porque le pasó algo a tal español. Sí, pero está vista desde el punto de vista de quienes vencieron, ¿sí? O bien la cuestión de, en su tiempo lo vamos a ver, de los cristianos cuando la religión empieza a ser religión de Estado, ya no es una religión perseguida, ¿sí? Entonces, probablemente cuando una religión se vuelve religión de Estado, todas las otras cosas que van en contra de ella se vuelven herejía y se tienen que destruir. Entonces, hay ciertos momentos en que la historia tiene estas cuestiones, ¿no? Entonces, a pesar de que está esta distinción, podría ser cuestionada. Aún así, vamos a mencionar que la parte de los mitos, incluso la parte del logos de Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, los Eleatas, etcétera, la encajamos o la encasillamos dentro de la filosofía que se conoce como presocrática. Y obviamente el nombre ya nos da la idea de cuál es la otra categoría, que es la de Sócrates y sus discípulos. Sócrates se nos va a decir que no escribe nada, ¿sí? Sócrates era ágrafo, le llaman, o sea que no escribía. Incluso ahí está esa idea de que se le atribuye a Sócrates de que en términos coloquiales sería que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿sí? Sería la idea de que en realidad cuando algo se pone por escrito esto muere. Entonces la verdadera filosofía se daba en el diálogo, ¿sí? Entonces poner algo por escrito no era fructífero. Ahora bien, se conserva la importancia de Sócrates porque sus discípulos empiezan a escribir, y específicamente el más importante, que es Platón. Entonces tenemos a Sócrates que empieza, que hace un cambio, digamos, generacional, y entonces viene Platón y se nos va a decir que el Platón joven sí se apegaba a las ideas de Sócrates. Era un estudiante que veía muy importante a su maestro, y que las ideas las ponía en diálogo y las defendía, ¿sí? Y ahí se ven las ideas de Sócrates, por ejemplo, en la apología. Dentro de la escritura, dentro de los libros de Platón, vamos a tener una división, que son los diálogos de juventud, madurez y vejez, ¿sí? Vamos a tener esta división cronológica del pensamiento de Platón, que en general es interesante hacerlo para cualquier autor. ¿Por qué? Porque muchas veces los autores podrían pensar diferente a lo largo de los años. No es lo mismo un Bertrand Russell, por ejemplo, que escriba con 15 años a uno que lo haga ya de viejo. Probablemente si mantenga las mismas ideas, probablemente no. Muchas veces nosotros tendemos a leer en bloque a un autor y a atribuirle el pensamiento en general a eso. Pero dentro de filosofía vamos más allá de ello y se hace una división muchas veces cronológica que sirve para entender el pensamiento, pero en su gestación y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y es así que tenemos los diferentes escritos de Platón, es así que tenemos al primero y segundo Wittgenstein, es así que tenemos autores que los leemos en este orden, porque probablemente después tenga unas ideas contrarias, o incluso les estemos atribuyendo una idea y después digamos, bueno, pero no encaja con esto, ¿sí? Porque no lo estamos leyendo basándonos en el tiempo que escribió dicha obra, ¿sí? Estamos haciendo una interpretación anacrónica del autor en su momento, ¿sí? Entonces, pasa con Platón. El Platón joven, los escritos de juventud de Platón se apegan más a ideas de Sócrates. Eso es lo que se nos va a decir, ¿sí? Entre ellos la apología de Sócrates. Sócrates se supone que fue un personaje que en el ágora del pueblo, que con las personas importantes, etcétera, se ponía a discutir en torno a ciertos temas, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué, etcétera, ¿no? Y se le atribuye un cargo de corrupción de la juventud, no en términos contemporáneos, no en términos sexuales ni nada, sino en la cuestión de que se supone en la acusación que decían que estaba corrompiendo jóvenes, haciéndolos creer cosas fuera de los dioses del Estado, ¿sí?
Sin embargo, muchas veces la expresión de Sócrates que se repite a cada rato es por Zeus, ¿sí? Entonces el dios, el máximo dios del Olimpo, lo recordaba al menos en esa expresión, pero en la acusación se decía que no, que Sócrates pervertía a los jóvenes haciéndolos creer algo distinto a ello, ¿no? Que era como un revoltoso, etcétera, ¿no? Hay personas que incluso fueron las que promovieron estas acusaciones. Y ahí viene toda esta cuestión de hasta qué punto uno puede morir por una idea o no, etcétera, porque sus amigos le decían que se escapara, que se desdijera, etcétera, pero él no quiso morir coherente eh, con aquello en lo que creía, ¿sí? Cosa en la que difiere, por ejemplo, con Aristóteles cuando iba a ser acusado, prefería escapar porque decía que no quiere que se cometa dos veces un crimen contra la filosofía. Entonces, Sócrates cuestionaba a las personas, ¿sí? Vamos a tener esa cuestión de que una vida sin examen no es digna de ser vivida, la cuestión del oráculo que se supone que va y le dice que quizá él es un mejor hombre entre los demás, este, porque él sabe que no sabe nada, ¿no? O sea, la frase popular es yo solo sé que no sé nada, sí, pero también es bajo esa idea de que en realidad se le da una categoría más alta a Sócrates en el sentido de que al menos él se da cuenta de su propia ignorancia. O sea, no sería dogmático, se van a cuestionar las ideas más centrales que tiene él, o todos los demás, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces nos movemos con ideas que ya han sido grabadas a fuego en nuestro interior, que muchas veces repetimos, que muchas veces actuamos partiendo de ellas, pero no necesariamente las hemos cuestionado. Y entonces acá se nos diría, o siguiendo esta idea, sería de cuestionar incluso las verdades más fundamentales que tenemos, porque muchas veces simplemente las repetimos por tradición, por educación, por lo que sea, pero nunca se han cuestionado. Entonces, esa es la perspectiva de Sócrates. Platón va a retomar sus ideas dentro de sus escritos de juventud y después se va a separar un poco de él en sus posteriores escritos.